Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua, su canal 23? Muchas gracias por estar con nosotros, por dejarnos entrar a sus hogares. El 14 de octubre se espera un eclipse solar. Vamos a estar hablando sobre qué es un eclipse y obviamente todos aquí en Nicaragua vamos a estar pendientes y en el mundo entero. Para eso tenemos al astrónomo David Castillo. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros para que nos explique pues en qué consiste realmente este 14 de octubre, cómo va a ser. Bueno, primeramente este sábado 14, a partir de las 10 de la mañana, inicia un eclipse anular de sol. Su máximo va a ser a las 11:50 am y finaliza a las 1:30 pm. O sea, va a tener una duración de 3 horas y 3 horas y media aproximadamente. El eclipse que vamos a ver es un eclipse de sol. Recuerden que existen los eclipses lunares y existen los eclipses solares. Los solares se dan en el día y los lunares se dan de noche. En el caso del eclipse solar, pueden existir 4 tipos de eclipse: eclipse total, eclipse parcial, eclipse anular, eclipse híbrido. Por ejemplo, el 20 de abril se dio un eclipse híbrido, pero lógicamente no se dio en Nicaragua, sino en Antártida y Australia. Y este eclipse sí se va a ver en la mayoría de parte de América. Este eclipse es anular. Hay que diferenciar entre un eclipse anular y un total. Por ejemplo, nosotros, algunos tuvimos la experiencia de poder observar un eclipse total. Fue el 11 de julio de 1991, alrededor de la 1:30. Entonces hubo un eclipse espectacular. Le dicen también el eclipse de las capitales, porque pasó por México, El Salvador, Nicaragua, Managua, San José. Y hubo un eclipse espectacular. Con la diferencia que este eclipse va a ser anular. ¿Cuál es la diferencia entre un anular y un total? En el caso del eclipse total, es prácticamente se oscurece el cielo prácticamente. Y hay ciertas reacciones en el caso de los animales, por ejemplo, en el caso entonces ellos no perciben que realmente, ellos perciben como si fuera de noche, por ejemplo. Hay una perturbación, inclusive en las aves también. Este eclipse es anular. Con la diferencia del anular, ¿cuál es? Que en el caso del solar, el solar total, se da la luna cuando está en perigeo. ¿Qué significa en perigeo? Que la luna está más cerca a la Tierra. Y cuando está anular, está en apogeo. O sea, la distancia entre Tierra y Luna es un poco mayor. Entonces eso permite que lo que se vamos a observar nosotros es una corona. Entonces es una corona de fuego que le llaman, pero no es que sea de fuego. Entonces el eclipse va a tener una proyección, pues me explico, aproximadamente del 91%. O sea, prácticamente el 9% es lo que va a formar la corona. Ahora surge una pregunta: ¿dónde vamos a ver ese eclipse? Precisamente las personas que están un poco, por ejemplo, en el lado de Bluefield, parte del Caribe Norte y el Sur, lo que es en el caso del norte de Jinotega, el norte de Huaco, el norte de Matagalpa, sectores más, un poco más al centro, van a tener una oportunidad de verlo anular. Estamos hablando de un 91%. En el caso de Managua va a ser parcial, pero va a ser un 87%. O sea, entre la diferencia entre el anular y el parcial que vamos a observar, en el caso de lo que vimos en Managua, va a ser aproximadamente 3%, 3.5%. O sea, la diferencia es mínima aproximadamente. Entonces, este eclipse lógicamente es especial porque nosotros en Nicaragua teníamos ya tiempo no poder observar un eclipse anular, pues, y de igual forma, pues, por ejemplo, el que se dio en 1991 hasta el 2132 se va a volver a ver, para que tengamos una idea. Un eclipse, los eclipses solares que se van a volver a observar, por ejemplo, el año que viene en abril, el 8 de abril, va a ser parcial, un 30%. Después en el 2028 va a ser parcial, un 60%. Y en el 2029 va a ser parcial, pero va a ser un 87%. Ahora, lo que quiero manifestar con respecto a los eclipses es un fenómeno astronómico
donde existe en este caso, la luna se interpone entre la Tierra y lo que es el Sol. Cuando se da esta alineación y coordina con los nodos, entonces se da lo que nosotros conocemos un eclipse. Este eclipse, cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol, se dan los eclipses solares. Lógicamente los eclipses por lo general siempre a través de la historia han resuelto algunos problemas y algunos datos científicos. Por ejemplo, el eclipse del 1919, a través de un eclipse se pudo resolver el problema de que se comprobó la teoría de la relatividad de Einstein, que el Sol en este caso curva lo que es el espacio por la fuerza gravitatoria. Entonces fue uno de los eclipses que prácticamente se logró comprender que el Sol ejerce fuerza gravitatoria con respecto a lo que es la inclinación, en este caso de la proyección de la luz hacia una estrella. Otra ventaja que han tenido los eclipses, que con un eclipse, por ejemplo, en 1961 solar, se determinó que lo que produce el Sol es helio. Entonces, los eclipses a través de la historia también se ha resuelto problemas científicos, pero a la misma vez algo interesante, que se han dado ciertas condiciones. Pues. En la otra vamos a explicar nosotros un poco cuáles son las precauciones, cuáles son los mitos, para ampliar un poco lo que es la parte del ingeniero. Y este 14 de octubre vamos a ver una oscuridad total a las 11 y pico de la mañana. Solo va a ser el anillo de fuego que le llaman. Fuego, pero en el caso de Managua va a ser parcial, pero es mínima la diferencia. O sea, no se va a ver oscuro total como fue en el 94. El 11 de julio del 91. 91, que fue total. Que fue totalmente oscuro estábamos, parecía que estábamos de noche. A pesar de eso, pues este eclipse no hay que también, como decirlo, va a ser un eclipse espectacular, pues, porque los eclipses anulares también tienen su belleza. Entonces, hablando de no va a haber oscuridad total. No va a haber oscuridad. Se va a ver como atardecer. El anillo de fuego, le dice. Y un anillo, nadie que salga de ese anillo. ¿Siempre va a estar soleado? Sí, pero recordemos que en el caso de Managua el 87%. 87% de oscuridad. Bastante. Podríamos decir como a las 6 se ve como 6 de la tarde. Sí, correcto. Ahora pero entonces no van a sufrir mucho el asunto de los animales, la conducta de los animales, porque en el 91, el 11 de julio, comenzaron a cantar los gallos a mediodía, porque estaba oscuro totalmente. Lo que pasa es que recordemos que los animales, ellos se guían, en este caso, por la luz solar. Ellos saben que cuando está oscureciéndose, entonces ellos saben que lógicamente. Pero lo que hubo una discrepancia en este caso de su ambiente, al ver ellos que no había luz solar completamente, ellos pensaban que ya era de noche. Y entonces, los gallos comenzaron lógicamente, esos son una de las anomalías que se dan en el reino animal, y entonces inclusive las aves también hay un desorden. Ahora, lo que quiero plasmarle es que este eclipse va a ser algo espectacular, algo maravilloso, pues, porque ya teníamos aproximadamente casi más de 33 años aproximadamente de no poder observar un eclipse de sol de esta magnitud. De esta magnitud, aunque sea anular, pero lógicamente no le resta de ser una obra espectacular, maravillosa, entre el sol, la luna y su proyección alrededor de este. Ahora, quiero manifestar que este eclipse inicia en el Océano Pacífico, se va a ver parte de lo que es el oeste de Estados Unidos, pasa en este caso por el Mar Caribe, entra por Yucatán, México, pasa por Belice, pasa también por Honduras, la parte este de Honduras, pasa por Nicaragua, atraviesa la parte central y parte del Caribe, sale por Río San Juan, en este caso por lo que es y entra a lo que es el costado, en este caso de Costa Rica. Después sale y entra por el centro de Panamá, entra a Colombia, después pasa por Brasil, el centro de las Amazonas, y se pierde prácticamente en el Océano Atlántico. Entonces él cruza prácticamente
por eso le dice que es un eclipse, le dicen eclipse de las Américas, porque prácticamente Cruza tanto del todas las norte Américas. pasa a Centroamérica y pasa parte de Sí. Sudamérica. Entonces es algo espectacular porque este eclipse prácticamente atraviesa lo que es América. Bueno, muchas gracias, ingeniero David Castillo. Él también lo vamos a entrevistar posteriormente sobre cuáles son las recomendaciones, cuáles son los mitos, Aún más cómo para- nos debemos cuidar. Sí, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque mucho ahorita la cuestión de eso, sí, cómo debo ver el eclipse, y eso lo vamos a ampliar en la próxima semana. Y algo interesante de la próxima semana también vamos a ampliar también que nosotros vamos a hacer observar a través de telescopio y filtros solares lo que es el eclipse, y lo lindo que verlo, como usted mismo lo dijo, cómo se miran las manchas solares, pues, y cómo se observa el movimiento del sol en este caso para un eclipse. Bueno, muchas gracias, amigos y amigas televidentes. Esperamos entonces para el 14 de octubre este eclipse y vamos a estar ampliando los detalles sobre las recomendaciones.